Y hoy voy a estar hablando acerca de la gomería celestial. Algunos de ustedes tienen auto y de tanto en tanto se pinchan las gomas. También en la vida espiritual a veces podemos sentir que se van desinflando algunas áreas de nuestra vida. Hoy quiero hablar de 4 áreas importantes. Me inspiré en este mensaje por la gracia de Dios debido a que en los días que no estuve fue a visitarme un ser querido a casa y estacionó el auto en la puerta y cuando después salió se le reventó la cubierta. Raro porque generalmente hoy las radiales no se te desinflan rápidamente, sino que te dan un tiempo. Pero resulta que algo pasó, quizás adrede alguien puso lo que comúnmente se llamaba en otros tiempos un miguelito y le rompió grandemente, la cubierta al punto que la tuvo que llevar a arreglar y le tuvieron que hacer un arreglo especial porque la había roto en dos partes. Entonces pensé, nosotros también estamos corriendo la carrera de la fe, no en un auto, sino en nuestra vida espiritual, y tenemos que cuidar que el enemigo no ponga esos miguelitos, no nos desinfle, no nos pinche, no se pierda esa pasión, ¿no?, que tenemos para Cristo. Hoy quería hablar de la primer rueda que tenemos que tener inflada, que es precisamente la rueda de la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor, ¿no es cierto? Y es una rueda que en nuestra vida espiritual el enemigo ataca, y sobre todo en este tiempo mucha gente en las iglesias no está viviendo una vida de santidad. No está viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, no se aparta de la vieja vida o del pecado. Y es muy parecida a la vida que lleva, la que lleva la gente del mundo, con la diferencia que viene a la iglesia y que dice que es creyente. Pero debemos entender que no eres solo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, que está en los cielos, el que guarda la palabra de Dios. Y hay 4 áreas que el enemigo está ahí desinflando, ¿no?, la vida espiritual, y entre ellas la primera es la santidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, últimos tiempos, y la Escritura siempre es vigente porque Dios inspiró a hombres para que escriban y nos pueda ser de utilidad para estos días, para este tiempo. Siempre digo que el Evangelio tiene que ser funcional, tiene que funcionar. Entonces, la Biblia siempre nos va a dar una palabra de advertencia, una palabra no para que tengamos temor, querido hermano. Sí tenemos que tener un temor reverente a Dios, de honrarle, de respetarle, pero no atemorizarnos cuando la palabra del Señor nos corrige. Ni tampoco yo estoy aquí para exhortarle constantemente, sino que la palabra del Señor en amor, como un padre, Dios nos va avisando de los peligros que puede haber y nos da la información, ¿no? Le decía a los jóvenes el sábado, es como cuando usted va por la ruta, de repente hay un cartel, desvío, puente quebradizo, y usted ¿qué hace? Se desvía y agarra una vía alternativa y después empalma nuevamente con la ruta. ¿Por qué pusieron ese aviso? ¿Para atemorizarlo? No, para informarle. Pero algún cabezón dice, no, yo sigo igual, que desvío ni desvío, me quieren atemorizar, y sigue y sube por el puente quebradizo y se cae de narices al abismo. No hizo caso a esa información. Así también son las Escrituras, nos da la información. Pero a veces decimos, no, yo voy a seguir por acá, creo que es mejor, me quiere atemorizar el pastor, la palabra. No es así, yo sigo. ¿Y cuánta gente rechaza a Jesús? ¿Y cuánta gente vive en pecado? Pero el día que menos lo espera, pasará ese aviso y caerá en el abismo de narices, pero lamentablemente es un abismo que de ahí no se sale. Y Dios escribió su palabra para informarnos, para ayudarnos, para que podamos andar en sus sendas. Andá por acá y no vayas para allá. Y Pedro escribe su segunda carta y dice, oh amados,
Le doy el versículo para los que anotan. 2 de Pedro 3, 8 al 18. Voy a leer bastante de la Biblia. La Biblia es la que nos va a dar el panorama. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando una palabra de los últimos tiempos donde la gente dirá, pasaron 2000 años, no era que iba a venir después de 2000 años, después de los 2 días de Dios, ya pasaron 2000 años, no vino, se burlan. Y en la iglesia creyentes se debilitan a veces en la fe y no creen, ¿no? Que el Señor va a venir y que Dios, se olvidó de nosotros. Pedro dice, no es que se olvidó. Es que dice que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento para que sean parte, que cuando Él venga también puedan ser participantes de su gloria, allí en su presencia. Pero ¿qué pasa? En este tiempo muchos están dando quizás oídos sordos. Y esta palabra que el Señor retiene allí su venida, esperando el arrepentimiento, no es precisamente de los mundanos, porque esta es una carta escrita para la iglesia. O sea que dentro de la iglesia hay personas que tienen que arreglar su vida y Dios está esperando, porque si Él envía a Cristo, esas personas no se van a poder ir con Él. Entonces algunos dicen, ay Señor, ven ya. Bueno, no seamos egoístas, porque Dios está frenando para que todos puedan alcanzar ese nivel de santidad, de estar en arrepentimiento, de estar a cuenta con Dios, de ordenar su vida, de vivir una vida de testimonio. Y sabemos que lo podemos hacer todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Después dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, vendrá en un momento que nadie lo espera, Hablando del arrebatamiento de la iglesia, después voy a hablar al final sobre esto. Y dice, en el cual también los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hablando también de la segunda venida de Cristo visible a la tierra a reinar. Quiero dejar bien en claro esto. Ahora viene el Señor para su iglesia a llevar a su pueblo, pero también después Él volverá, después de un periodo de 7 años, a ser rey en esta tierra y a juzgar la tierra, donde habrá grandes juicios de Dios aquí. Por eso dice que habrá elementos que van a arder, que serán deshechos, con grandes estruendos, con elementos ardiendo, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Para ese momento ya el Señor se llevó a su iglesia y viene el juicio de Dios, pero eso sucederá. Y entonces dice el apóstol para nosotros, ¿no? Puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice, esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, dice de Dios. Por lo cual viene el consejo, la información. Amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas muy difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que está reconociendo Pedro en ese tiempo que San Pablo
en casi todas sus cartas, él escribe acerca de la venida del Señor, acerca del arrebatamiento de la iglesia. Él lo reconoce y dice, son palabras difíciles de entender, pero no está diciendo que no sean palabras de Dios. Son difíciles de entender quizás para ese tiempo, ¿no? Pero tenemos que esperar precisamente en ellas. Así que ustedes, dice, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos está dando una palabra de amor, de información, de exhortación, de arreglar en este tiempo nuestra vida, porque el Señor viene y pide que nosotros estemos irreprensibles, sin mancha, limpiados por la sangre del Cordero y viviendo una vida agradable para Él, con la ayuda del Consolador, la ayuda del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pablo también le escribe a los tesalonicenses y les dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hermanos, el Señor vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros tenemos que estar preparándonos precisamente para ese momento. Mas la que en verdad, después habla, por ejemplo, un consejo para las viudas, ¿no? Para las mujeres. Y también un consejo para los solteros, las solteras. También para los casados que se mantengan en su lecho sin mancilla, con la fidelidad a Dios y también a su cónyuge. Porque dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. No es cuestión de que, bueno, si hay un viudo, una viuda, ha habido una vida desenfrenada de inmoralidad, de aquí para allá, con una, con otra, o los solteros, la soltera, probando aquí, probando allá. No es así. Diles que vivan una vida para que estén irreprensibles, porque de esa manera no serán participantes cuando el Señor venga a buscar precisamente a su iglesia. Dice, por tanto, amados míos, como siempre os habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Dios va a poner en vos ese sentir de vivir una vida agradable a Dios, de no sumergirte en los placeres pecaminosos, sino de vivir una vida grata para Dios, una vida bendecida por nuestro Señor. Y dice, hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que sean otra vez irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es que si nos descuidamos, el enemigo pone esos clavos y va desinflando esa área de la santidad en nuestra vida. Y el diablo nos hace creer, bueno, total, Dios es bueno, Dios te perdona, seguí. Pero la rueda, en vez de estar calibrada a 30 para que pueda andar bien, la tenemos en 15. Y vos vas, pero ya no está cumpliendo la función correctamente. Y a veces la pinchadura es tan pequeña que no te das cuenta y se va desinflando de a poco. Y eso es lo que quiere el enemigo, ir deteniendo el auto de tu vida para que no corra esta carrera de la fe y tener por lo menos una rueda casi en llanta, para que te cueste poder llegar a esta gran promesa que tiene el Señor cuando venga a buscar a su iglesia. Por eso debemos limpiarnos constantemente en el Señor. Sean sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y resplandezcan como luminares en el mundo. Es por eso que estamos enseñando
la visión de la iglesia, lo que quiere el Señor, la estructura para involucrarnos, para ser luminares, para poder iluminar en medio de este mundo. Hoy en la mañana hablamos ya con un grupo de jóvenes que van a salir a evangelizar a las universidades para llevar la palabra a los ingresantes de este año, mostrándoles también el amor de Dios. De eso se trata. Tenemos la hermana Cindy también que me dice, siento carga por la Plaza San Martín, que hay muchas manteras vendiendo cosas allí y quizás necesiten seguramente una palabra de Dios, porque por algo están vendiendo, seguramente son mujeres solas, tienen necesidad y quiero ir a darle la palabra. Adelante, Cindy, armen un grupo y evangelicen, sean luminares, dice la Biblia, en un mundo, en una generación perversa y pecadora. Porque si no hacemos nada, queridos hermanos, se nos va pegando las cosas del mundo. Y los que tenemos auto sabemos que si el auto no tiene movimiento, ¿qué pasa con la rueda? Se va desinflando. Vos dejás el auto 15 días sin moverlo y se te desinfla la rueda. Y a veces también, no solamente el enemigo que pone un pinche para ir desinflándonos, sino que nuestra inactividad a veces hace que nos vayamos desinflando en distintas áreas. Pero hay una buena noticia. Hoy estamos aquí en la casa de Dios, la gomería celestial, para que el Señor nos infle la rueda, para que el Señor emparche también esa cubierta y si nos tiene que poner una radial Michelin nueva, que la ponga, para la gloria del Señor. Amén. Para eso estamos aquí. Hermanos, ninguno de nosotros nos creamos firme, porque dice el que cree estar firme, cuide que no caiga. Yo también tengo que cuidar mi vida, usted la tiene que cuidar. Tenemos que acercarnos confiadamente al Señor, a pedir el oportuno socorro, para que en el día de Cristo, dice Pablo, para que en el día de Cristo, cuando Él venga, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Queridos hermanos, cuando venga el Señor, el deseo mío como pastor es que todos ustedes puedan ser participantes de esa bendición. ¿De qué sirve que si viene el Señor se vayan 2 o 3? No tiene sentido. Muchas iglesias quizás multitudinarias que enseñan tantas cosas y no se preparan en una vida de santidad. ¿De qué sirve que viene el Señor? Y Pablo dice, si viene el Señor y ustedes no son participantes, dice Pablo, yo he corrido en vano. He trabajado en vano, no tuvo sentido todo lo que he hecho. Por eso, hermanos, desde aquí enseñamos la profecía más segura, la palabra de Dios, la palabra profética más segura que nos está diciendo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible otra vez, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en la carta de los Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos la información. Sabemos cómo hacerlo a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Estamos en una congregación que nos están dando la palabra de Dios. El Señor inspira a sus siervos para que den las palabras en las distintas congregaciones. Y Dios le dice al ángel Jesús le dice al ángel que le escriba a la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis recibe una carta y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos cristianos evangélicos, cuántos cristianos dicen que tienen a Cristo pero están muertos? Viven una vida nada que ver con las Escrituras y Jesús no se queda callado. Tú dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y a la iglesia de la Odisea, que sería la última iglesia antes de la venida del Señor,
y es justamente la iglesia de este tiempo, es la iglesia de la Odisea. Y dice, yo conozco tus obras, no eres frío, o sea que no eres una persona malvada, pero tampoco eres caliente, no eres una persona ferviente en Dios, que lo buscas de todo corazón, que lo pones primero, que le quieres servir, que quieres hacer su voluntad, que estás siempre hablando de Él, que tu pensamiento es Jesús. No eres malvado, pero tampoco estás viviendo una vida ferviente en el Señor. Ojalá, dice el Señor, fueres frío o caliente, pero por cuanto eres frío y eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice, de mi boca. Empezó bien, empezó con fervor, venía a todos los cultos, oraba, leía la palabra, servía, invitaba gente, adoraba al Señor, estaba lleno del fuego de Dios, pero alguien le pinchó la rueda de la santidad. Empezó a ver otras cosas, a practicar otras cosas, a hablar otras cosas, y se fue desinflando. Y no quedó malo, pero tampoco bueno, no quedó frío ni quedó caliente, quedó tibio. Y en la situación tibia, el Señor dice, estuviste en un momento dentro del cuerpo, pero tengo que vomitarte, tendrás que salir, porque el tibio, dice, lo vomitará de su boca. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá justamente por añadidura. Bueno, el diablo ha hecho un buen trabajo, debemos reconocer, porque muchos han caído de la gracia y han caído en distintos pecados o en tibiezas, y han abandonado precisamente, le ha quedado solamente el nombre de evangélico. ¿Cuántas personas conocemos que solamente tiene el nombre de evangélico, pero no vive una vida para Cristo, una vida apasionada para el Señor, una vida ferviente en la santidad de Dios? La segunda rueda que el enemigo pincha, y demos gracias a Dios que estamos en la gomería celestial hoy para que nosotros la podamos arreglar, es la goma del amor, el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y en este último tiempo, miren lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en lo que pasará, 24 de Mateo 11:14. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que tenían amor, pero se enfrió. Empezaron a escuchar a este, al otro, a palabras que a veces son fábulas, que no nos edifican, que no es la palabra de Dios, y tendrán comezón de oír, dice. Hoy la gente quiere oír, por eso apareció Facebook, Instagram y todas las redes y las plataformas para que vos estés constantemente con hambre de oír, de ver constantemente, y ves de todas clases de temas y tenés en la cabeza una licuadora de todo. Y dice, eso va enfriando precisamente el amor. El amor se enfriará, dice, en este tiempo. No, pero pastor, yo en el año 1810 estuve en la campaña de Anacondia y yo recibí el fuego. Pará un poquito, pero eso ya pasó. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Acá no solamente hay que empezar bien, acá hay que seguir bien y acá hay que terminar bien. Y nosotros lo podemos hacer porque la información nos dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Vamos a terminarla bien. Vamos a terminarla bien, hermanos. Y entonces el enemigo ahí pinchando la rueda. No, ya que tanto vas a adorar a Dios, tanto te vas a congregar, ¿qué vas a servir a Dios con este calor? ¿Qué vas a viajar? ¿Qué vas a gastar? ¿Qué esto y qué el otro? Y empieza, ¿no?, ese amor a enfriarse, a desinflarse. Y la rueda del amor, en vez de estar a 30, y está a 17, y va, y un poco va, no va, pero sigue desinflándose. Y si el Señor tarda un poquito más, ¿con cuánto vas a llegar? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está tu amor hacia los hermanos de la congregación? ¿Cómo está tu amor hacia las almas que están perdidas?
Examinémonos, queridos hermanos, y arreglemos esa rueda del amor para que el enemigo no tome ventaja, ya que San Pablo también escribe y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero si nos la van desinflando, ¿qué queda del creyente? Si pierde la santidad, si va perdiendo el amor, ¿qué va quedando del creyente? Tercer rueda, la fe. Esa fe que tuviste cuando recién te convertiste, que te acordás cuando se te enfermaba el perro, le oraba y hasta el perro se sanaba. Tenías una fe, el loro, ¿no? Decía malas palabras, enmudece y empezaba a cantar corito el loro. Tenías una fe tremenda, pero ahora te cuesta, tenés una enfermedad y no sé si Dios me va a sanar a mí, y no llegás con la economía, y no sé si el Señor me va a suplir, y todo un no sé. No es no sé ni, es en el sí, es en el amén, es en la fe, es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Es tener esa fe genuina que el Señor nos ha dado. Y Cristo da un ejemplo de lo que iba a pasar con la fe en el momento que Él iba a estar viniendo. ¿Qué es este momento? Habiendo también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo el juez. Pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Tienes un problema? Habla con Dios. ¿Acaso Dios no te lo va a resolver? Si el juez injusto le resolvió la causa a la viuda, ¿acaso Dios no va a resolver tu causa, que Él es justo? ¿Se tardará en responderte? Les digo, dijo Cristo, que pronto le hará justicia. Decirle a que está al lado, pronto te harán justicia si buscas a Dios vos. Pronto. Pero no mires la rueda de la fe que se te va desinflando y no sé. Mire, el detector de poca fe es cuando te quejas. Cuando tenés duda. Cuando todo lo tenés que pensar dos veces y que voy o no voy, y sí o no, y es o no. No. Nadie crea que en la duda va a recibir algo, dice Santiago. Que es como la onda del mar que va de acá para allá, como una hoja arrastrada por el viento de acá para allá. Nadie crea que así va a recibir algo. Creamos en Dios, creemos en Dios. Tengamos confianza, tengamos una fe genuina. Clama a mí, yo te responderé, dice él, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En un Dios que oye la oración de su pueblo, la fe genuina. Hermanos, os digo que pronto le hará justicia. Y ahora viene la pregunta del Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, que es este tiempo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá personas que le están esperando? ¿Habrá personas que habrán creído en su venida? Y este es un tiempo de un cimbronazo donde aún teólogos, pastores, evangelistas, siervos, hermanos, están como a veces dudando porque como que se está tardando el Señor. Como que no es así, mejor el reino acá y vamos a gobernar las naciones acá sin que venga Cristo. Es una locura. Este mundo de la única manera que puede cambiar es cuando ponga sus pies en esta tierra el Rey de Reyes y Señor de Señores y le muestra a toda la humanidad cómo podrían haber vivido si buscaban a Dios. Porque siempre será bienaventurada la nación cuyo Dios es Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y entonces tengo la rueda de la santidad más o menos, tengo la rueda del amor ahí que se está desinflando y tengo la rueda de la fe y ahí anda. ¿Y cómo va a ir el carro de tu vida entonces? Ya está tironeando, ¿no? Ya empieza como un desequilibrio, ¿no? Empieza a ver como que le falta balanceo a tu vida espiritual, ¿no? Empezá como el tembleque. Y cuarta rueda,
la rueda de la esperanza. Como dicen los judíos, ¿qué es más importante si estás en una prisión? ¿Que te den un pedazo de pan, que te den un vaso de agua o que te den una vela encendida? Y el hijo le dice, ¡ey, que me den un pedazo de pan! Y el padre dice, no, porque el hombre puede vivir 40 días sin comer pan. Ah, bueno, entonces el agua. No, porque uno puede vivir entre 3 y 7 días sin beber agua. Y bueno, entonces la vela. ¿Y por qué la vela encendida? Y porque la vela encendida representa la esperanza. Porque sin esperanza no podés vivir ni siquiera un minuto. Tengamos esperanza, que el Señor volverá un día, queridos hermanos, y estemos preparados para ese momento, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que estar aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que volverá a buscarnos. Eso nos está diciendo Pablo en su información, en su carta. Vivan justa y piadosamente, aguardando la esperanza feliz, quiere decir, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué gloriosa, dice ese coro, ¿no? Qué gloriosa será esa mañana cuando irrumpa allí en las nubes nuestro Salvador. Qué gloriosa será mañana, tarde, noche, no sé lo que será, pero será glorioso. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo de buen testimonio, un pueblo que va conociendo a su Dios y que va haciendo su voluntad. Y si de otras iglesias viven liviano y le dicen a los jóvenes, bueno, vos sos joven, anda con una, anda con otra, acostate acá, anda para allá. Si quieren vivir esa vida, que la vivan, porque nadie puede obligar a nadie. Pero en este lugar levantamos la bandera de la palabra del Señor. Y lo gritamos a los cuatro vientos, que el Señor dice, sean santos, porque yo soy santo. Y solo no podemos. ¿Y entonces qué hacemos? Pedimos la ayuda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va santificando, nos va limpiando, y la palabra nos va limpiando. Joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor, dice el Salmo 119. Celoso de buenas obras. Esto habla, le dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con autoridad, y nadie te menosprecie. No tengamos en poco a los que nos hablan la verdad, aunque nos hagan reflexionar que tenemos que arreglar muchas cosas en nuestra vida. Gracias por esos hombres y mujeres valientes que nos están diciendo la verdad, para poder arreglar nuestra vida y estar preparados para el día del encuentro con nuestro Señor. Dos venidas de Cristo. La primera, el Señor no llegará a la tierra. Desde los cielos llegará solamente hasta las nubes. No le verá todo ojo ahí, se encontrará con su iglesia. Esta es una de las cartas que Pedro dice, Pablo escribe cosas difíciles de entender. Escuche. He aquí les voy a decir un misterio, dice Pablo. Esto se lo está diciendo a los Corintios en el capítulo 15, 51 y 55. He aquí les voy a decir un misterio, o sea que esto lo saben pocos, decirle al que está al lado, esto lo saben pocos en la tierra. Esto es un misterio, esto es algo que lo saben poco. No todos se van a morir, no todos dormiremos, dice él. ¿Cómo? No todos se van a morir, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahora se las digo esa palabra. Imagínense ese momento, porque esta carne y esta sangre no puede heredar la vida eterna, porque es una naturaleza caída. Necesitamos una transformación, un cuerpo de gloria, como tuvo el Señor cuando resucitó. El cuerpo de gloria que acá hasta el vecino al lado, bueno, el cuerpo de gloria, vos vas así, con este cuerpo humano, ¡pum!, reboto. Pero con el cuerpo de gloria traspaso la pared. Con el cuerpo de gloria en un pensamiento puedo estar en China. Con el cuerpo de gloria me puedo elevar. Con el cuerpo de gloria, si quiero como y si no quiero no como. Con el cuerpo de gloria es un cuerpo que Dios preparó para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuerpo de gloria. Por eso se vestirá este cuerpo mortal de inmortalidad. Este cuerpo corrupto del pecado se va a vestir de incorruptibilidad. Y entonces dice, se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué palabra? Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mire, sórbida quiere decir absorbida es la muerte en victoria. Cristo suena la trompeta, viene a buscar a su iglesia. Primero los que murieron, ¿no? Por ejemplo, mi suegra, que murió en el 2010 en Cristo, se ganó un montón de alma en los geriátricos, una mujer fiel al Señor, sonará la trompeta y mi suegra resucitará primero, Yo todavía estaré en la tierra acá. Y mi suegra se levantará con un cuerpo incorruptible, ¿no? Y ella podrá gritar, absorbida fue la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu poder? Y comienza a levantarse. Pero la palabra también nos dice que nosotros los que quedamos también vamos a ser arrebatados. ¿Dónde lo dice eso? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A mi suegra, como les dije, y a tantos cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuche, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿cuántos están vivos aquí? Diga conmigo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora escúcheme, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Por eso Cristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿van a creer esto? Lo dice la Biblia, sonará la trompeta y Cristo descenderá del cielo. ¿Cuántos me están diciendo amén? Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y ahora diga, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y Pablo dice, no se queden, no me imagino, no se queden con la boca callada. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentar al que está al lado y decirle, nos vamos con Cristo. Viajamos en el mismo viaje, decirle. Tenemos el mismo pasaporte. Pero si el pasaporte dice tibio, se queda acá. Si dice frío, se queda acá. El pasaporte tiene que tener el sello ferviente creyente en Cristo. Dale la gloria al Señor. Ahora, queridos hermanos, la información, la oportunidad que nos está dando Dios a todos en la gomería celestial es
¿Cómo venimos? Y tengo las 4 ruedas bajas, vení que te la inflo, dice el Señor. ¿Y cómo venimos? Y pastor, yo también parece que el diablo me puso un miguelazo, me rompió la cubierta y ando en llanta, vení, te voy a poner un parche especial. Otro dice, la mía está más destruida, bueno, vení que te pongo una radial nueva. Estamos en la gomería celestial. El aire sería el Espíritu de Dios que va a entrar a nuestra vida para restaurarnos, o va a activar, mejor dicho, nuestra vida porque ya está en nosotros y empieza a inflar nuestra vida. Más que aire es un río, porque de verdad les dijo Cristo, de verdad les digo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, que es un río como una fuente que salta para vida eterna. Y entonces hace que tus gomas de la vida, la santidad, el amor, la fe, la esperanza, estén calibradas, estén bien calibradas para en el momento preciso estar preparados para poder llegar a esta meta que el Señor nos está hablando en su palabra. La pregunta, dentro de otra pregunta, es: ¿cuándo será esto? Dice la Biblia que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Siempre fue así. El día y la hora nadie lo sabe, pero el tiempo sí lo podemos saber. Por algo dice el día y la hora. Quizás el mes lo podamos saber, yo no lo sé. Quizás el año lo podamos saber, yo no lo sé. Pero podemos hacer un estimado conforme a las Escrituras. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y nos va a ubicar en el tiempo. Había un grupo de personas llamados los hijos de Isaacar. Ellos eran entendidos en los tiempos. Jesucristo le reprochó a los judíos que no entendieron el tiempo de la visitación del Señor. Le dijo: ustedes mirando el cielo saben si va a venir viento de acá, de allá, si va a llover, si va a haber tormenta. Ustedes saben distinguir las señales de los cielos, pero no saben distinguir el tiempo de mi visitación. Y hoy el pueblo de Dios sabe muchísimas cosas, pero muchos no se están dando cuenta del tiempo del retorno de Jesucristo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sepan que el verano está cerca. Yo tengo una higuera que empezó a brotar y ya tiene unos higos, rapidísimo sacó los higos. Es chiquitita pero poderosa, sacó como 50 higos ya y es chiquitita. Pero primero se vieron los brotes, rápido sacó el fruto. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo delante de mi Padre. Más, a cada una señal, más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé eran días de asesinatos, días de violencia. Juzgue si estamos en esos días hoy también. Se casaban, dice, comían, bebían, se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren que 8 le creyeron nada más, y miles se murieron ahogados. Pero 8 le creyeron y Dios cumplió su palabra con 8. ¿Hay más de 8 aquí que creen que Cristo volverá? Entonces imagínense si Cristo no va a volver. Si mandó un diluvio para salvar a 8, ¿cómo no volverá para salvar a millones? Dale la gloria a Dios, hermano. Pero no entendieron, dice, y se lo llevó a todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué estás, hermano y hermana? ¿Estás en Cristo o en qué estás? Enfoquémonos en su voluntad. Entonces, dice el Señor, estarán 2 en el campo,
El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Si lo llevamos a este tiempo, dos estarán en una oficina trabajando, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en una fábrica, uno será tomado, otro será dejado. Dos hermanos estarán sentados en la iglesia uno al lado del otro, uno será tomado, el otro será dejado. Uno ferviente en Cristo, otro solamente el nombre, que cree en Jesús, pero vive una vida doble de hipocresía y de pecados ocultos. Uno será tomado y el otro será dejado, porque nuestro Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Estamos desnudos ante la presencia del Señor. Él sabe aún los pensamientos más profundos nuestros, y Él aún sabe lo que vamos a pensar mañana y de acá a 10 años. ¿Y cómo es posible? Porque Él es Dios y Él conoce absolutamente todas las cosas. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir el Señor. Usted lee todo Mateo 24 y ahí le habla precisamente de la venida del Señor, del día y la hora que nadie lo sabe, que se lleva a la iglesia. Le habla también de todos los acontecimientos finales, de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Y él dice acá otra señal: no va a pasar esta generación, dice. La generación que vea que brota la higuera, esa generación no va a pasar sin que todo esto acontezca. ¿Qué tiene que acontecer? Que Cristo lleve a su iglesia, que se manifieste el anticristo, juicios terribles en la tierra. ¿Y cuándo brotó la higuera? Israel es esa higuera. Ellos durante muchos años desobedecieron a Dios. Y Dios le había dicho que por 400 años iban a estar cautivos allí en Egipto. Pero ellos después de allí también siguieron apartándose del Señor. Y Dios multiplicó por 7 aún esa cautividad. Y eso llevó que recién en el año 1948, o sea, después de casi 2000 años, recién Israel empieza a brotar nuevamente como la higuera. 2000 años esparcidos sin tierra, sin nación, sin Estado, hasta que en 1948 brota. El que vio eso no pasará sin que todo esto acontezca. Esa generación no pasará. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, bueno, ¿cuánto es una generación? Y empiezo a sumar. Si yo sé cuánto es una generación, voy a poder saber en el tiempo más o menos que estoy viviendo. Pero ya se lo voy a explicar, así usted presta bien atención. Pero sigamos adelante con la palabra de Dios. Entonces, dice Cristo en Mateo 25, el reino de los cielos en ese momento será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Nosotros le estamos esperando. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Podemos dividir la iglesia: un grupo prudente, un grupo insensato. Un grupo prudente, un grupo insensato. Un hermano prudente, un hermano insensato. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Le está hablando a la iglesia, no habla de prostitutas, no habla de mundanas, habla de vírgenes, habla de la iglesia, no habla de gente pecadora, nos está hablando a nosotros. Dice, las insensatas tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, como está pasando, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántos cristianos están dormidos, hermano? ¿Cuántos cristianos? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Ahí viene Cristo, salgan a recibirle. Entonces aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y la insensata dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Yo no te puedo dar el aceite, puedo orar por vos. Yo no te puedo dar la llenura del Espíritu Santo.
A estas vírgenes tenían que tener dos cualidades, la lámpara encendida y aceite extra. El aceite símbolo del Espíritu Santo y la lámpara encendida de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que tener la palabra y tenemos que tener el aceite, la llenura del Espíritu Santo. Pero las descuidadas se quedaron sin aceite. No buscaron al Espíritu Santo. La iglesia no busca al Espíritu Santo, no se llena del Espíritu. Por ahí tiene todo palabra, pero llega un momento que le falta iluminar, porque no se va a iluminar la lámpara si no está el aceite. Por eso es la palabra y el aceite, el Espíritu de Dios. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Así será. Viene Cristo y las que estén preparadas, la iglesia que esté preparada, entrará. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto les digo que no les conozco. Tienen la rueda de la santidad en llanta, baja. La rueda del amor, baja. La rueda de la fe y de la esperanza, hechas pedazos. Es un carro parado. No les conozco, no les conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a la tierra. Son palabras del Señor Jesucristo, querido hermano. Repito, estamos aquí para que el Señor nos ayude. Estamos aquí para oír la palabra de Dios para que nadie nos engañe, porque muchos falsos profetas se han levantado en este tiempo. Y lo que a mí me sorprende es que aún los presidentes están predicando mal. Nuestro presidente, por ignorancia, lógicamente, porque él no puede saber todo el conocimiento teológico y de las Escrituras, debe saber mucho de economía, que para eso estudió. Pero se mete en temas diciendo que él está esperando que el pueblo judío construya el tercer templo, porque allí entrará el Mesías judío. Eso es errado, pero lo está diciendo un presidente. Y los que le escuchan pueden ser grandemente engañados. ¿Qué dice la Escritura? Que se va a construir ese templo, pero escuche. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en la casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El presidente dice que en ese templo va a entrar el Mesías judío. Con el respeto que me merece el presidente y su investidura presidencial, le digo que está completamente equivocado. Las Escrituras dicen que en ese templo entrará la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, unos 600 años antes de Cristo. Y entrará ahí y se hará pasar por Dios. Y dijo Cristo, ay de los que estén en ese momento en Jerusalén, porque a los judíos se le vendrá una persecución terrible, porque ese hombre se proclamará Dios y muchos no lo van a aceptar, entonces los perseguirá. Por eso dice, oren para que no sea en invierno la huida. Ay de las que estén en cinta. Y si no acorto esos días, nadie se salva, porque viene gran sufrimiento como nunca lo hubo, ni nunca lo habrá. Por eso nosotros no estamos esperando para que construyan el templo y se le meta el bicho el anticristo, y algunos dicen que el anticristo es fulano, mengano. A mí no me interesa quién es el anticristo, porque yo no estoy esperando al anticristo. Yo y vos estamos esperando a Cristo, no al anticristo. Son dos que vienen, el anticristo a engañar a toda la humanidad y a sumergirla en una tribulación como nunca lo hubo, y viene Cristo a buscar a su iglesia. Dos vienen en camino. Uno es el gran Salvador, el otro es el gran impostor. ¿Quién viene primero?
Primero viene Cristo y se lleva a la iglesia y después aparece el otro bicho, el anticristo. Por eso nosotros no estamos mirando quién es el anticristo, estamos mirando hacia el cielo, estamos mirando a Cristo que vendrá en una nube a buscar a su pueblo, hermano. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le dijeron, ¿pero cuándo van a hacer todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de la venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie les engañe. Una de las características del engaño, hay engaño y vendrán en el nombre de Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, queridos hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velen pues en todo tiempo orando de que seáis hallados dignos de escapar y de todas estas cosas, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, tenemos que ser hallados dignos, por lo menos viviendo una vida de santidad, por lo menos teniendo el amor de Dios, por lo menos teniendo una fe genuina, por lo menos teniendo la esperanza que le estamos esperando a nuestro Señor. De cierto les digo, dijo Cristo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces la pregunta, volvemos, ¿cuánto es una generación? Si ya sabemos que la higuera brotó en 1948, ese bebé que estaba ahí, ¿cuántos años tendría que vivir para ser esa generación? Y entonces ahí podemos sacar claramente la cuenta. En principio se decía que eran 40 años, pero era una hipótesis. Lo habían tomado algunos teólogos porque Israel dio 40 años vuelta en el desierto. Pero cae por tierra cuando empezamos a hacer la suma. Si Cristo dijo que desde el brote no pasará esa generación, y sumamos 1948 más 40, nos estaría dando 1988. Como que en 1988 ya hubiera venido Cristo, ya había manifestado el anticristo, ya hubieran caído los juicios de Dios y ya Cristo estaría reinando. ¿Pasó eso? No pasó. Por lo tanto, una generación no son 40 años. Después también otros teólogos tomaron, por ejemplo, lo que dice el Salmo 90:10, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Entonces algunos tomaron, bueno, una generación entonces pueden ser 70 o quizás 80 años, vamos a sumar. Si vos sumás 1948 más 70, te estaría dando 2018, que todo hubiera sucedido ya en el 2018. ¿Sucedió en el 2018 todo esto? Entonces una generación tampoco fue 70 años. Pero quizás sea 80, como dijo Cristo, porque lo más robusto 80, entonces extiende la misericordia. Vamos a sumar. 1948 más 80 me da 2028. Estamos en el 2024. ¿Pero Cristo vino? O capaz que vino y nos quedamos todos acá, che. Pero creo que no, ¿no es cierto? Y si hubiera venido, ya no vino. Entonces quedan 4 años. ¿Y dónde metes los 7 años de gran tribulación? Tampoco te da, te lleva al 2031, así que tampoco 80 años. ¿Y entonces qué hacemos? Y bueno, lo que hacemos es ver en la Biblia cuántos años es una generación. Y entonces nos encontramos en Génesis, capítulo 15, versos 13 al 16, que dice, presta atención. El Señor le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavizara, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Así que está hablando de 400 años, que está hablando de cuando estuvieron esclavos allí en Egipto y salieron con grandes riquezas. Pero después que ellos salieron de ahí, Israel siguió pecando.
Y por medio del profeta Ezequiel, él da una palabra donde Dios lo hace dormir de un lado y después de otro, y sacan un número allí que sería largo de explicarlo ahora, pero dice que Dios va a multiplicar el castigo por 7. Entonces esos 400 años se multiplican por 7 y te da un número que antes el calendario era de 360 días en vez de 365, y te da, bueno, un número 2400 y pico de años, que se cumple justamente ese número en la profecía que le dan a Daniel, donde dice que iba a haber un edicto del rey de Persia para la reconstrucción precisamente de Jerusalén. Y dice, desde ese momento hasta que entre el Mesías en Jerusalén, se iban a cumplir precisamente 69 semanas, que eran precisamente unos 490 años. Y para hacérsela sencillo, cuando Jesucristo entra en Jerusalén y decían Hosana, Hosana, se estaba cumpliendo esa profecía. Estaba entrando el Mesías, era el día de la visitación. Por eso Jesús lloró en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo los quise juntar como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me aceptaron. Otro vendrá en su propio nombre y a ese van a aceptar. Y lo van a aceptar al anticristo, lo van a aceptar como habló el presidente Milei, y van a creer que es el Mesías y va a engañarlos a ellos y va a engañar a muchas naciones. Pero nosotros ya sabemos que el Mesías vino y entró en Jerusalén en un pollino también que estaba profetizado por Zacarías, entrando en un pollino. Así que se cumplió también allí esa profecía. Y después habla también de los 2 días de Dios, donde desde el momento que nace la iglesia, Israel también iba a ser esparcido por todas partes, y en el año 70 son esparcidos también por el general Tito, que entró a Jerusalén, rompió el templo, hizo pedazo todo, y los judíos salen para todos lados. Iban a pasar 2 días precisamente de Dios, como dice el profeta Oseas, y Pedro en el primer capítulo que le leí dice, amados, no ignoren que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, y esos 2 días equivaldrían más o menos a 2000 años. Entonces, si vos sumás desde el momento que Jesucristo resucita y envía el Espíritu Santo y nace la iglesia en Pentecostés, ahí tendrías que contar esos 2 días, ¿no? Vamos a tomar el año 2033. Y del 2033, desde el año 33 al 2033 te está dando los 2 días de Dios. Pero vamos a la profecía que dice el Señor, no pasará esta generación. ¿Y qué dice? ¿Cuánto es una generación? A ver si coincide por ahí. Tú, en cambio, tú entrarás en paz en tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Escuche, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo de la iniquidad de los amorreos. Y otra versión más sencilla dice, pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país. Y acá dice, después de la 4ª generación, 400 años, después de la 4ª generación. Entonces se está tomando cada generación 100 años. Entonces volvemos ahora a 1948 y le ponemos eso que dijo Cristo, no pasará esta generación el que vea esto. 1948 más 100 te está dando 2048. Pero Cristo dijo antes, no pasará esa generación, o sea que puede ser antes. O sea, como que hay una tregua hasta 100 puede ser, 2048 tendría que suceder todo, pero puede ser antes. Y conforme al cálculo de los 2 días te puede dar 2033. Y entonces ahí estaríamos hablando de una cantidad de años, ¿no? Si para el 2000, unos 92 años más o menos, en el 2040, la generación sería de 92 años. 92 años exactos, 2040, 92 años. Y todo estaría cumplido. Y Cristo viniendo a reinar a la tierra. Arrebatamiento, 2033.
2033, 7 años más, te da 2040 todo cumplido, tomando los 2 días de Dios, tomando los 2 días de gracia que Dios le da, los 2000 años de gracia que Dios le dio a la iglesia gentil, y una vez que entre toda la iglesia gentil, dice, entrará el remanente de Israel. Por eso en Apocalipsis, del capítulo 4 al 19, te habla todo de Israel, no te habla más de la iglesia porque la iglesia ya fue arrebatada. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy diciendo que el Señor viene en el 2033, ni tampoco estoy diciendo que en el 2040 está todo cumplido. Lo que estoy diciendo es que estamos en el tiempo. Porque si el Señor quisiera venir hoy, puede venir hoy. Porque sería antes de esa generación de 100. Porque la generación de 40 no se dio, la generación de 70 no se dio, la generación de 80 no se dio, pero en ningún lugar en la Biblia dice qué generación. Habla de años, 40 años en el desierto, y habla de días de que vive el hombre, pero no habla de generación. Pero aquí en Génesis está hablando de generación. Tomados 100 años. Así que estamos en el 2033, hermanos, cerquita. Yo tengo 56 años ahora. Para el 2033, si Dios quiere, tendría 65 años. Así que sigo siendo un pibe para esperar al Señor, hermanos. Y los jóvenes, y los matrimonios, y la iglesia, sin lugar a dudas, estoy completamente persuadido y seguro que es la generación que verá el retorno de Cristo. Todo está cumplido, queridos hermanos. Todo está cumplido para que el Señor venga. Y si no vino, es porque Dios es paciente para con todos, para que arregles la rueda de la santidad. Porque sin ella, nadie verá al Señor. No importa cuántos años tengas en el camino, no importa el cargo que ocupes, sin santidad nadie verá al Señor. El amor, si no tienes amor, no eres absolutamente nada. Y si tuviste mucho amor en un tiempo y por la maldad se enfrió, hoy hay que volver a recuperarlo. Y la fe, ¿por qué no tener fe que Dios puede hacer cosas impresionantes todavía? Porque Él sigue activo y poderoso. ¿Y qué me dice de la cuarta rueda? La esperanza de pensar que Cristo puede venir en cualquier momento y estar preparados. ¿Quién de ustedes, mujeres, que sabiendo que se van a casar, en poco tiempo no se va a arreglar, no tratará de comprarse un hermoso vestido de novia, no se pondrá en su rostro reboque fino, reboque grueso, toda clase de arreglos para poder estar bella para su esposo? Nosotros hoy somos la novia de Jesucristo. Él está viniendo y dice, me voy a casar con mi novia, a ver, debe estar preparándose hermosa, en santidad, en amor, en fe, en esperanza. Y mira a alguno y dice, ay, qué zaparrastrosa esta novia, qué sucia la otra, qué desarreglada. No, bueno, los voy a ayudar, dice el Señor. Y en esta noche nos trae esta palabra, porque yo quiero arreglar mi vida para estar lo mejor para Cristo. ¿Y usted? Yo quiero hoy decirle al Señor, vengo a la gomería celestial. Si hay que poner parche, meta parche, Señor. Arregle la rueda. La que está floja, la que usted ve baja, arréglela. Hay que hacer un arreglo especial, como le pasó a él, conocido con la rueda en casa, que fue una ruptura grande, y pone un parche especial, Señor. No sirve más la rueda, Señor, un desastre en esa área. Ponemos una radial nueva, Señor. Estoy dispuesto. Y entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, empieza a hacer esa obra, porque separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Iglesia, el Señor les ha hablado claramente. Estamos en los últimos tiempos, no hay ninguna duda, pero también nos dice, debemos ser hallados dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre, no llenos de glotonería, de vicios, de pecados, ni de los afanes de la vida, ni de la vanagloria de la vida, sino con santidad, con amor, con fe, con esperanza. El Señor está aquí con nosotros, hermanos queridos. El Señor quiere darnos ese toque
y nos está ofreciendo esta invitación. ¿Te han invitado a una boda? ¿Te han invitado a un cumpleaños de 15, de 18? ¿Te han invitado, no sé, a unas bodas de oro y te traen la tarjetita, ¿no? Y te dice, usted es invitado especialmente porque tenemos tanto afecto, nos gustaría que esté. Y usted recibe ahí la invitación y dice, ¡ay, qué bueno, fui invitado! Bueno, usted es invitado por Cristo. Pero a la vez ve que, pero no tengo una linda camisa. ¿Cómo voy a ir a la fiesta con esa camisa? Y bueno, voy a hacer un esfuerzo y me voy a comprar una buena camisa. Zapatos no tengo y bueno, voy a tratar de conseguirme unos buenos zapatos y un pantalón. Voy a tratar de estar acorde a esa fiesta que tuvieron la bendición de invitarme ellos y yo me siento privilegiado de poder ir. ¿Cuánto más ahora, hermano? No te están invitando a una boda, te están llamando para casarte con Cristo allá en los cielos. Vos sos esa novia que se va a casar. Pero mi camisa, mi pantalón, mi zapato, Dios te lo arregla acá. A Israel le mantuvo el mismo calzado, el vestido y la vestidura, la ropa durante 40 años y no se le desgastó. Hoy el Señor puede hacer una obra en nuestra vida. Yo quiero hacer una oración de arrepentimiento, hermanos. Porque nos han desinflado la santidad. Antes lo que era pecado, y era pecado, viejo, te guste o no te guste, era pecado. Arregla tu vida porque así no es. Ahora, y mire, pastor, mire, que cuidado, porque se ofende, y le metemos tanta curita que lo único que hacemos es malcriar y tapar el cáncer y tratarlo como una gripe. Y el amor, y se enfrió, y bueno, no seas tan fanático, te dicen. Y la fe, ¿cómo vas a creer? Eso era para los apóstoles, que Cristo sanara, eso era para los apóstoles. Y entonces te van enfriando en la fe, el diablo te va pinchando la rueda. Y que Cristo viene, pero no te das cuenta que aún los teólogos, algunos están diciendo que no, que eso ya no está más de moda, que eso pasó. No, está en la Biblia. No se trata de moda. Aquí la Biblia a mí me dice y a vos te dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. La palabra del Señor se cumplirá. La palabra dijo que vendría el Mesías y que sería un varón de dolores, experimentado en quebranto y que nacería de una virgen, y vino. Y dijo la profecía que nacería en Belén y nació en Belén. Y dijo que moriría en sacrificio por nuestros pecados y murió allí en Jerusalén. Y las profecías decían que resucitaría el tercer día y resucitó. Y las profecías dijeron que ascendería a los cielos y ascendió a los cielos. Y que se sentaría a la diestra de Dios y está sentado a la diestra de Dios. Y las profecías siguen diciendo que vuelve otra vez a llevarse a la iglesia y nosotros le creemos amén. Y nosotros le creemos amén. Amén.